Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a primera, este primer encuentro que tengo con mis estudiantes de Estadística 2, donde vamos a identificar un poco la idea del por qué vamos a entrar a ver esta segunda etapa de la estadística dentro de la psicología. Y esta segunda etapa comienza precisamente con la teoría de probabilidades. Entonces vamos a ver por qué vamos a ver teoría de probabilidades en psicología. Pues sí, vamos a ver por qué vamos a ver teoría de probabilidades en psicología. Cuando nosotros nos dijeron que estudia psicología, full letras. No, mentira. La psicología también tiene mucho que ver o tiene mucha necesidad de lo que es la teoría de probabilidades y de lo que son los elementos que vamos a ver acá a continuación. Dentro del ámbito psicológico, la teoría de probabilidades posee un amplio margen de aplicación y vamos a ver, ayuda a comprender cómo un constructo psicológico se distribuye en una muestra estudiada, por ejemplo, como la resiliencia, por decir un constructo de bastante interés actualmente, la depresión, la ansiedad, se distribuye en una muestra de estudiantes universitarios o de madres solteras. Ustedes verán a partir de allí cómo se puede presentar este constructo psicológico en la población madre de la muestra. Es decir, si yo tengo los estudiantes de psicología, cómo se distribuye en todos los estudiantes de la escuela de psicología o cómo se distribuyen los estudiantes de la Universidad Arturo Michelena en su totalidad. E incluso ayuda a establecer si una afirmación hecha respecto a esa o cualquier otra población el constructo psicológico estudiado se cumple o no. Que es, por ejemplo, cuando tenemos, mira, se hizo una muestra sobre, por ejemplo, el control de los impulsos en España o en México y queremos ver si los estudiantes de la Universidad Arturo Michelena comportan o manejan el mismo criterio de impulsividad que los investigadores mexicanos o españoles encontraban en su población. Entonces de ahí es interesante que nosotros veamos que la teoría de probabilidades nos va a ayudar dentro de nuestro estudio psicológico, nuestro estudio en la carrera de psicología. Entonces, muy importante que no nos descuidemos en ese sentido. Si recordamos la estadística, porque nosotros estamos estudiando estadística, se divide o se clasifica en estadística descriptiva, que era aquella que describe y analiza una muestra sin pretender sacar conclusiones de tipo general, que fue lo que hicimos, que lo que hicieron ustedes en estadística 1, ¿recuerdan? Ok, espero que lo recuerden, porque eso fue apenas el semestre pasado para la mayoría. Mientras que la estadística inferencial, que es cuya idea es inferir o inducir leyes de comportamiento de la población para predecir algo con respecto a la fuente de información, es lo que vamos a ver acá en estadística 2. Allá vamos. Entonces, es importante que lo tengan. ¿Cuáles van a ser los momentos de la estadística 2 que vamos a ver? Que vamos a desarrollar durante el lapso académico virtual que vamos a tener. Primero, la teoría de probabilidades, como dijimos. Después vamos a hablar de las distribuciones de probabilidad para posteriormente hablar de las aplicaciones de estas distribuciones de probabilidad. Dentro de la teoría de probabilidad, por supuesto, vamos a manejar los conceptos básicos. Al hablar de las distribuciones de probabilidad, vamos a hablar de las generalidades de las distribuciones de probabilidad. Pues un tema un poco pesadito, pero vamos a ver cómo lo manejamos de manera que ustedes lo comprendan un poco mejor. Vamos a manejar las distribuciones de variable aleatoria discreta, la variable aleatoria continua, y en el caso de las aplicaciones, por supuesto, vamos a estudiar lo que son con lo que es la estimación de parámetros poblacionales y la hipótesis estadística aplicada a la psicología. Entonces, esos son los momentos en los que nosotros vamos a trabajar nuestra estadística 2, este lapso académico. ¿Ok? Ahora viene la pregunta clave. Como siempre me gusta iniciar el contenido de una materia los primeros días de clase, siempre hago la pregunta de qué es, en este caso, lo que son las probabilidades. ¿Qué, coloque el insulto que usted prefiera, es eso? Podemos decir que hay muchos conceptos de probabilidad. Yo tomaría el concepto básico de que es una relación numérica entre el número de resultados
que yo quiero que salgan en un evento aleatorio y el número de resultados totales que puedo encontrar. ¿Ok? Formalmente lo definimos de esta forma: la cantidad de casos favorables entre la cantidad de casos posibles, cuando todos los casos posibles tienen la misma probabilidad de suceder. Eso sí es importante. Tenemos ese criterio para poder establecer eso. Cuando lanzamos una moneda o cuando lanzamos un dado, si esos no han sido alterados, siempre vamos a tener la misma probabilidad para cada resultado posible. ¿Ok? Y entonces ya tenemos esta primera fórmula, esta primera ecuación que nos va a permitir calcular la probabilidad. Hablamos de un evento aleatorio. Un evento aleatorio, ¿qué es? Es aquel que ocurre en un experimento, o el evento es cualquier colección de resultados, un experimento. Un evento simple es un resultado que no puede desglosarse. O sea, si yo lancé una moneda, salió cara o salió sello. Esa cara no la voy a desglosar, ni el sello tampoco lo puedo desglosar, el sello de la moneda, ¿no? Quiero decir, el espacio muestral es el conjunto de todos los eventos simples posibles, todos los resultados que puedo obtener. La probabilidad marginal o la probabilidad simple es la probabilidad de ocurrencia de un evento simple, y la probabilidad conjunta es la probabilidad de fenómenos que contienen dos o más eventos, y ahí vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Mosca, aquí me están definiendo evento como resultado, yo lo manejo como suceso. El tema de la nomenclatura que puede que nos enrede un poco, pero no nos vamos a dar mucha mente por eso. El espacio muestral es el conjunto de los diferentes resultados que pueden darse en un experimento aleatorio. Por ejemplo, lanzar un dado, los 6 números del dado, del 1 al 6. En el caso de una moneda, que sea cara o sello. ¿Ok? Igual si por ejemplo tengo cualquier cosa donde yo puedo tener resultados aleatorios, voy a tener un espacio muestral con todos los resultados posibles, todos los sucesos posibles. Cuando hablamos del muestreo en la teoría de probabilidades, decimos que el muestreo es la selección de los resultados o de los elementos que van a intervenir dentro del estudio. Eso lo habíamos definido por allá en estadística 1, pero es bueno que lo recordemos. Si yo selecciono un conjunto dentro de una población, ese conjunto debe tener las características de que pueda ser aleatorio en cuanto a los resultados. Y ese muestreo puede ser con reposición o sin reposición, con reemplazo o sin reemplazo. Lo podemos llamarlo con reposición y reemplazo, es lo mismo. Cuando hablamos de un muestreo con reposición o con reemplazo, decimos que sacamos un número y lo volvemos a poner en ella. Por lo tanto, la población se mantiene constante y podemos decir que la muestra se mantiene constante y podemos decir que la población de eventos aleatorios va a ser infinita. Es como cuando estamos en el juego del básquet, vemos jugadores que aunque están en la banca, pueden volver a regresar al campo, pueden sustituir al otro y va a haber esa rotación. Lo que en el básquet se llama la rotación de jugadores es un muestreo con reemplazo, con reposición. El jugador puede volver a entrar al terreno. Si el muestreo es sin reposición o sin reemplazo, pues simplemente sacamos el número de la urna y no lo volvemos a poner en ella. Sacamos al jugador y lo dejamos afuera. Cristiano Ronaldo, con todos los millones que se gana, después de 80 y tantos minutos salió de ese juego, ya se puso su chalequito de suplente y ya no puede volver al campo de juego. Pase lo que pase, que ya él cumplió su trabajo dentro del campo de juego. En el fútbol y en el béisbol pasa igual. Y yo soy del que tomo muchos ejemplos de la cotidianidad para poder entender ciertas ideas. Espero que me estén siguiendo el ritmo. ¿Okay? Los eventos probabilísticos, como por ejemplo calcular cuál es la probabilidad de que estemos un día de la semana que sea el día del fin de semana. ¿Okay? ¿Cuántos días son del fin de semana? 2 de un total de 7.
en esta urna, en este envase, hay 5 canicas rojas de un total de 20. Ya vamos a ver más adelante la composición total de esa urna. Y cuando vemos, podemos calcular 5, la probabilidad de que salga una canica roja. 5 de total de 20 me da el 25%, 0,25. Generalmente yo trabajo con decimal, hay que tener cuidado allí. Y aquí tenemos eventos, ¿no? Lanzamos un 5, la probabilidad de que salga un 5, un 0. Lanzar otro 5, porque es un evento consecutivo, es el mismo dado, no ha cambiado el dado, sigue siendo un 6. Pero resulta que cuando yo tengo un mazo de cartas, en las cartas sí saco una carta. Al sacar un trébol, tengo 13 del mismo color contra el total de 52. El mazo de cartas de póker, por decirlo de esa manera, se divide en 4 palos: trébol, diamante, diamante, corazón y pica o espada. Y como son 52 cartas en total, 52 entre 4 me da 13 cartas. Y ahí las tengo. 13 entre 52. Como ya saqué un trébol, ¿cuál es la probabilidad de que salga el otro trébol? No he repuesto el trébol anterior, por lo tanto, tanto la probabilidad de tanto el número de casos exitosos como el número de casos totales cambia, se reduce 1. Entonces tengo 12 tréboles entre un total de 51 cartas. Esa sería mi segunda probabilidad, porque ya saqué un primer trébol. Igual pasa acá cuando trabajamos con la canica roja, 5 sobre 20. Después de sacar la canica roja, no la regresamos, sacamos una canica azul. Hay 4 canicas azules de un total de 19. Me van quedando. Esa es la probabilidad. Saqué la otra canica. Ahora me va quedando una canica blanca. Voy a intentar sacar una canica blanca. Son 11 del total de cuántas, de las que yo saqué anteriormente, que fueron 18. Entonces vean cómo va cambiando en ese sentido cuando estas son probabilidades consecuenciales, es decir, tienen una consecuencia o viene de un proceso anterior. Esos son muestreos sin reemplazo. El primero, el del dado, es un muestreo con reemplazo porque el dado no cambia. Y ahí lo tenemos, cuando tenemos la probabilidad de lanzar un dado, salga 1 o un 6, para que salga 1 es un sexto, para que salga 6 también es un sexto. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo dado. Y que salga 1, que salga 6, ¿a qué me recuerda? Ya lo vamos a preguntar. Primero debemos entender que la probabilidad se basa en axiomas. ¿Ok? ¿Y qué es un axioma? ¿Han escuchado ese término antes, de axioma? Yo creo que sí. Lo que pasa es que ustedes no se acuerdan. Ustedes no se acuerdan que hay una película, se llama Wall-E. Wall-E. Y Wall-E con su mascota, que en nuestra época nosotros la correteamos y nos corretea a nosotros, sí, son voladoras. Pero Wall-E tenía su mascota. Y el axioma era la nave donde viajaban los humanos. El axioma. Pero el axioma, y es un tema interesante, el por qué ese término, por qué la nave se llama axioma y qué es un axioma. Pues vamos a leerlo por acá. Los axiomas son declaraciones básicas de cualquier teoría matemática que consideramos verdaderas dentro de esa teoría en particular por sentado, es decir, sin probarlas. No se pueden probar ya que no hay otras declaraciones en las que basar ninguna prueba. Todas las otras declaraciones se basan en ellas y son verdaderas solo mientras los axiomas sean verdaderos. Es decir, podemos decir que los axiomas son las bases de la teoría matemática, fundamentalmente dogmáticas. Es decir, creemos en ella aunque no podamos demostrar su falsedad. ¿Ok? Y el axioma parte de un conjunto axiomático que es cerrado y que es constante. Por eso se habla de cualquier teoría matemática. El axioma de una teoría matemática no se aplica en otra. Entonces el axioma de probabilidad se aplica en las probabilidades, no se aplica en otro entorno matemático.
No nos matemos mucho por eso. Vamos a ver cuáles son los axiomas de la probabilidad. Son axiomas definidos por Kolmogorov, un nombre que es bastante interesante porque de hecho hay teorías o hay elementos de la estadística fundamental que lo maneja Kolmogorov. Y Kolmogorov define que hay un conjunto de sucesos elementales. Él habla de sucesos, son los resultados, él lo llama omega, también se puede llamar E, sobre el que se ha definido un delta de subconjuntos, es decir, un conjunto de subconjuntos, y una función P que asigna valores reales a los miembros de ese subconjunto, a los que denominamos sucesos. Se dice que P es una probabilidad sobre el conjunto de sucesos y ese delta si se cumplen los siguientes tres axiomas. Primer axioma: la probabilidad de un suceso es un número real mayor o igual que 0, no puede ser negativo. La probabilidad nunca es negativa. En el segundo axioma, la probabilidad del total es igual a 1, es decir, la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Y en el tercer axioma, si dos sucesos A y B son mutuamente excluyentes o independientes, entonces la probabilidad de que ocurra uno u otro suceso, el suceso A o el B, es la suma de las probabilidades de A y B. Excelente. De allí tenemos entonces, de los axiomas surgen unas definiciones. Por ejemplo, del primer axioma, que es la probabilidad del suceso mayor o igual a 0, surge el concepto del evento imposible, aquel que nunca se verifica como resultado del experimento aleatorio. No tiene elementos de interés para su fenómeno, el subconjunto de S, y la única posibilidad que el evento imposible sea el conjunto vacío. Y aquí lo tenemos, el vacío es un subconjunto de S, y la probabilidad la cantidad de elementos en el conjunto vacío es 0. Por lo tanto, la probabilidad es 0 entre n, 0. Hablamos de un suceso imposible como aquel que tiene la máxima rareza dentro del concepto matemático. Y volvemos al ejemplo del fútbol, porque recuerdo, y yo tengo, mira, no quiero decir la edad para que no se asusten, pero por este puente ha pasado bastante agua, he visto chorro por 200 pinche miles y mocos de juegos de fútbol. Y recuerdo una vez donde se tuvo que lanzar una moneda 2 veces porque la moneda no pudo leerse, cayó de canto. Ese es un suceso improbable. Eso fue la final de la Copa América Centenario en el Estadio MetLife en Estados Unidos, en Nueva York. Estaba Chile, Chile contra Argentina, Claudio Bravo y Messi, ahí tú sabes, Sandro Ricci, el árbitro brasileño, y de repente el tipo hace una samba ahí porque la moneda quedó de canto. Y ahí lo tenemos, ¿está? Y tuvieron que volver a lanzar la moneda. Primera vez en todo el tiempo. Entonces imagínense todas las cantidades de juegos de fútbol que puede haber en un año calendario para no invadir. Desde las ligas de copas y no sé qué, hasta los caimaneras en las empresas, X lo que sea, para que una moneda quede de canto entre la grama. Es un suceso improbable, muy posible. Regresamos acá, entonces en el segundo axioma, la probabilidad del total es igual a 1, entonces estamos hablando del evento seguro que se verifica después del experimento aleatorio, son los mismos del espacio muestral. Es decir, la máxima probabilidad es la unidad. Todos los casos son probables. Todos los casos probables son exitosos, son esperados. Entonces, ahí tenemos esa condición. Cuando vamos a los axiomas, entonces se desprende. Lo primero que se desprende es que la probabilidad de cualquier suceso aleatorio está entre 0 y 1. Ahí no vamos a poder mover. Significa que la probabilidad de cualquier evento no puede ser más grande que 1, ni ser menor que 0. Si es igual a 1 se llama evento seguro, y si son de 0 se llama evento imposible. Entonces aquí lo tenemos, entre 0 y 1. De ahí no nos vamos a salir, porque de los dos lados que tenemos más allá de ese segmento estamos en 0. ¿Ok? Y por eso es que vemos cuando damos un resultado
al lanzar una moneda, el resultado de escoger de que un día dado sea fin de semana, o de que seleccionemos una canica roja de ese envase, todos están entre 0 y 1, ¿ok? O entre 0 y 100%. Vuelvo y repito, nosotros aquí trabajamos con decimales más que con porcentuales. Entonces viene la pregunta de cómo son los eventos probabilísticos, sobre todo cuando trabajamos con más de dos sucesos a la vez, ¿ok? Lo primero es decir que hay dos eventos independientes y el hecho de que uno ocurra no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro. Es decir, si ocurre A, B no hay problema si ocurre o no. Por ejemplo, que funcione el semáforo de la avenida Lara con Ferias, ¿eso afectará o no que tengamos clase por el Classroom? Por supuesto que no. No me vengan con eso de que, profe, ve que yo vivo en la esquina de Lara con Ferias y cuando se va la luz no tengo internet. No seas tramposo. No creo que alguien viva. El que vive ahí me lo dice por privado, ¿ok? Porque yo no creo eso. Que viva en la esquina de Lara con Ferias y cuando se va la luz se le va en internet. Puede ser, pero es improbable. Otro evento mutuamente excluyente si y solo si la intersección nos da el conjunto vacío. En este caso A y B son eventos mutuamente excluyentes porque no hay un conjunto o un resultado conjunto acá, ¿ok? Por lo tanto la unión se suma directamente. ¿Cómo es eso? Cuando en el fútbol tenemos un resultado, no puede tener el otro. Si este tipo voltea, está muerto. Este momento en el que sabe que si giras eres hombre muerto. O te quedas mirando a tu esposa o volteas y te mueres. O en el caso, por ejemplo, de Pochettino, que se quedó congelado cuando el Leicester les ganó la liga en esa Liga Premier explosiva, donde el Leicester fue el Dream Team de ese año y todos los demás equipos se quedaron congelados, así fríos. Un recién ascendido en 2 años, campeón de liga, y después, bueno, después se desapareció, ha estado media tabla, cosas de fútbol, las muchachas no se me vayan a molestar, pero vuelvo y repito, esas son las herramientas que yo uso para que ustedes no se me desconcentren en clase. Ok, lo hago en clase presencial, que lo haga aquí en clase virtual, no es extraño. Otro evento probabilístico, por supuesto, son los eventos incluyentes. Un evento mutuamente incluyente es uno que sucede al mismo tiempo que otro. A pesar de que este término posee raíces matemáticas, tiene lugar también en otros campos. Por ejemplo, aquí habla de las finanzas, lo voy a dejar que ustedes lo lean. En la psicología también ocurre. En la psicología puede hablar, por ejemplo, que una persona tenga depresión o haya ansiedad y que se combinen las dos, una depresión y ansiedad. Puede darse, o este tipo de cosas. Entonces, aquí en los eventos incluyentes es cuando desarrollamos la regla de la suma, porque ese evento incluyente, vean que ahora aparece un término acá que es la intersección. Vamos a definirlo con más calma. La regla de la adición o de la suma de probabilidades nos dice que la probabilidad de la unión de dos conjuntos corresponde a la suma de la probabilidad de un evento más la probabilidad del otro evento menos la probabilidad de la intersección. Y aquí estamos la explicación. El conectivo lógico O corresponde a la unión en la teoría de conjuntos, que es la U normal, y la I corresponde a la intersección en la teoría de conjuntos, que es la U invertida, la que tenemos por aquí. Entonces el conjunto A, este círculo, el conjunto B, este otro círculo, y la intersección, esta área común. Si se lo preguntan, acá lo que estamos representando, y lo hemos visto varias veces, es la representación de conjuntos probabilísticos con diagramas de Venn. Eso es una teoría matemática que sirve perfectamente para la teoría de probabilidades, porque hablamos que las probabilidades son un conjunto de resultados o de sucesos. Entonces, por eso la teoría de Venn nos ayuda ahí, estos grafiquitos en forma de
elipses o de círculos que de alguna manera se combinan. Entonces, si recordamos el ludo, y no me digan que no, porque ya han jugado el ludo por el teléfono, así que no me vengan con esas trampas. Si recordamos el ludo, les pregunto, ¿recuerdan cómo salir? ¿O cómo se juega? Para salir se necesita sacar 1 o 6 al lanzar un dado. No sé exactamente, y tengo que hacer la salvedad, cómo es en el ludo digital, en el ludo en la aplicación, en el juego del celular. Yo conozco mi juego de ludo tradicional, mi tablerito con mi dado y mis fichitas para arriba y para abajo. Así que podemos decir que, ya lo habíamos dicho, la probabilidad de que salga 1 es un sexto, la probabilidad de que salga 6 es un sexto, y cuando venimos a sacar el cálculo de la probabilidad de que salga 1 o 6, vean que está la unión, para que salga 1 o 6, como el dado no tiene una combinación de 1 y 6, eso es imposible, son aunque hablamos de un evento mutuamente excluyente, que salga 1 o que salga 6, entonces vean que sumamos un sexto más un sexto, serían 2 sextos, al simplificar las fracciones un tercio, eso me da aproximadamente 0.3333. ¿Ok? Como nota al margen, debo recordarles que trabajaremos con un máximo de 4 decimales. Vean que los ejercicios y los cálculos que hemos mostrado hasta ahora nos daban un máximo de 4 decimales. Por ahí estaba el 0.25, no me vengan a preguntar, pero José, si 0.25 pongo 0.2500, no, te estoy diciendo que vamos a trabajar hasta máximo 4 decimales. Si tengo 2, pues se queda con 2. ¿Ok? Y por supuesto en el quinto decimal, cuando tengamos así que vamos a aproximar el quinto decimal, tendremos que tomar en cuenta la aproximación lógica que corresponde. ¿Ok? Entonces, dijimos que vamos a trabajar con 4 decimales. Y ya para el próximo video, para que esta cosa no se nos haga tan extensa, vamos a mostrar algunos ejercicios resueltos de probabilidades, incluyendo la regla de la adición. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Vamos a tratar de trabajarlo en forma práctica. Déjenme ver si lo puedo montar como presentación o lo tengo que hacer a la vieja escuela a lápiz y fotografiado. Ahí lo voy resolviendo. Todo depende también de cómo lo conversemos en nuestras conversaciones por allá, por los otros medios donde nosotros nos comunicamos. Estamos pendientes, no se lo pierdan. Espero que les haya interesado, les haya servido este contenido. Recuerden que hay un material adicional que ya yo les facilité, vayan revisando eso. Cualquier duda, cualquier pregunta, recuerden, ustedes tienen toda mi forma de contactarme, no se me desconecten en ese sentido. Por favor, cuídense, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Si no necesitan salir, no salgan, quédense en casa y estamos entonces en contacto para continuar con nuestra actividad. Cuídense mucho, pórtense bien, saludos y saludos, cuídense.